Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas en un capítulo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Nosotros venimos tratando desde hace bastante tiempo ya, incluso con el inicio de este ciclo, un tema que preocupa a todos los argentinos y preocupó en un primer momento desde el desconcierto, la ignorancia, pero no la ignorancia respecto de una cuestión libresca, sino porque toda la humanidad se estaba enfrentando con un virus que nadie conocía y que, bueno, empezaba en algunos lugares del mundo a ensayar algún tipo de respuestas. Este tipo de respuestas se ensayaron en todos lados. No descarto que en República Argentina haya pasado lo mismo. Hay quien dice que hay tres tipos de tratamientos distintos en lo que es la República Argentina y que se encaran de distintas maneras e incluso a veces tomando como referencia o analogía aquel tipo de tratamientos que están desde otras latitudes instrumentando para salvar a los pacientes de COVID. De aquí que se impone una pregunta, si esto es una de las alternativas a un proceso que tiene que dar una respuesta. Lo cierto es que inicialmente todos los países se decidieron por el aislamiento, se continuó el aislamiento, hubo situaciones que generaron hace pocos días Israel, Italia, Francia, España, en donde también se vuelve a la fase 1. Entonces la pregunta es, visto lo que está sucediendo en el AMBA, entiéndase esto, Ciudad de Buenos Aires, o sea, acaba Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que es el conurbano y el resto de la provincia de Buenos Aires, visto el incremento de casos. Muchos médicos lo advirtieron, sin embargo, la apertura sigue siendo de alguna forma indiscriminada. Nosotros creíamos que para poder interpretar esto, teníamos que hablar con aquella persona que tiene aquilatados pergaminos en lo que es la función pública por su condición de médico sanitarista y por la perspectiva con la cual mira desde el punto de vista histórico y el concepto filosófico con el cual encara los temas vinculados a la salud, para darnos una idea sobre dónde estamos parados hoy en la República Argentina. Le damos la bienvenida, doctor Jorge Rachid. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Aldo? Un gusto. Igualmente es un gusto volver a verlo y tenerlo aquí como para que nos pueda dar una impronta sobre qué es lo que está pasando. Y se lo quiero preguntar así, para que usted le dé la prioridad en la exposición al tema que le vamos a preguntar. ¿Qué es lo que está pasando con la pandemia o con el COVID en la República Argentina? En realidad, digamos, yo no sé si la otra vez que estuvimos Hablamos. yo contextualicé algo de la pandemia. Ajá. No me acuerdo si Sí. hicimos un contexto de cómo empezó esta pandemia a nivel mundial, cómo esto desató una crisis sanitaria, de cómo al principio no fue ni siquiera bien interpretada, por una sencilla razón, porque el coronavirus es un virus que conocíamos 8 cepas anteriores, pensamos que esta que había mutado se iba a comportar de manera similar. Es más, desde el punto de vista de su impronta clínica, es decir, cómo afecta a los organismos, se sigue portando como los otros coronavirus, ya lo dijimos, el 80% lo transcurre, el 15% con complicaciones importantes que lo llevan a un segundo nivel de internación y un 5% de manera grave, explícitamente grave. Esto puso en crisis también, en visión, la crisis civilizatoria del mundo, lo cual es otra discusión que tiene que ver con la pospandemia, si el mundo que vivíamos era invivible o no, que va desde la desertización de la Tierra al cambio climático, desde la naturalización de la muerte, a no darle importancia a las muertes que ocurren en África, por ejemplo, Claro. o en América Latina incluso. Así que la pandemia a nosotros nos tomó en un periodo histórico nuevo, porque por suerte el pueblo argentino había desplazado al gobierno anterior, donde no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud, y cuando se asumió el 10 de diciembre, antes de la pandemia, había 2 epidemias, el dengue y el sarampión. Uh-huh. El sarampión habíamos sido declarado país libre del sarampión en el 2006. La falta de vacunación de 4 años del gobierno de Macri produjeron la crisis del sarampión, y el dengue por desprotección de las zonas de frontera por donde entra el dengue. Pero a los 90 días de gobierno vino la pandemia. Y la pandemia vino en una situación donde se estaba enfrentando el hambre, las dos deudas, la deuda interna y la deuda externa.
Y la pandemia vino con el aviso previo porque nosotros veíamos lo que estaba pasando en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América del Norte. Así que pudimos prepararnos. Nos preparamos desde el punto de vista de operativo y por eso más que duplicaron, 138% se aumentaron las camas UTI, se prepararon, se pusieron en marcha las cuatro unidades hospitalarias muy grandes que estuvieron paradas 4 años al 90% de construcción, se pusieron 12 hospitales en marcha en la provincia de Buenos Aires, pero indudablemente sabíamos que teníamos un diseño estratégico. Ese diseño estratégico era la morigeración del impacto, es decir, tratar de que el impacto se extienda, sí, que no caiga como un misil, y obviamente el aplanamiento de la curva, justamente para que no se nos colapsen los servicios sanitarios, porque no tenemos remedio para el coronavirus. Todo lo que usted nombraba, Aldo, son paliativos que se usan en el tratamiento, algunos de ellos todavía experimentales, como el plasma. El plasma todavía no lo hemos protocolizado, tenemos 1.500 pacientes en tratamiento y estamos viendo el comportamiento. La dexametasona, el ibuprofeno que inventaron nuestros científicos de Córdoba en aerosol, los kits que se hicieron. Es decir, el país se puso en marcha, el gobierno se puso en marcha, decretamos una cuarentena precoz, cuando en la Argentina había 2 muertos por coronavirus y 50 infectados importados, todos con nexo epidemiológico, y en Brasil había 5 muertos y 70. Y hoy Brasil tiene 3 millones de contagiados y casi 130.000 muertos. Hoy tenemos en la Argentina, para ir un poco más al plano actual, un poco más de contagiados que en Italia. El otro día un periodista me preguntaba, dice, ¿le parece, doctor, después de 5 meses de cuarentena, tenemos la misma cantidad de contagiados? Sí, vamos a tener todavía más. Pero hay un tema. En esa cantidad de contagiados, que hoy es similar a la de la Argentina, Italia tuvo 32.000 muertos. Y nosotros tenemos 9.000. No es para festejar, porque sería contrafáctico festejar, claro, como dice Kohlenblit, que hay 20.000 argentinos que hoy caminan por la calle que deberían estar muertos. Pero sí le puedo asegurar que hay 20.000 argentinos que hoy caminan por la calle que no van a estar porque la cuarentena ha sido perforada, ha sido derrotada por algunos sectores que tenían un profundo interés en derrotarla. Y en esto hay 3 sectores de anticuarentena. Un sector que es ignorante, dice a mí no me va a tocar, no saben lo que significa, generalmente gente joven, no sabe que tenemos 200 chicos internados por COVID, se nos murieron 12 chicos menores de 7 años. No saben que la edad promedio del segundo nivel de internación es 35 años. No saben que la edad promedio de la unidad de terapia intensiva, que al principio era de 70 años, bajó a 60. Entonces, el virus está avanzando muy peligrosamente. Esos son los ignorantes. Después están los irresponsables. Los que dicen, yo tengo que comer, tengo que abrir el negocio, lo voy a abrir igual, porque si no, es irresponsable porque sabe las consecuencias. Y sabe que en una guerra como la que estamos brindando, el Estado desplegó una serie de instrumentos económicos que si a esa persona no le llegaron, tiene que llegar. Esta es mi opinión. Claro. Tiene que llegar. Así como instrumentaron 3 millones de salarios para el 50% de los salarios, o 9 millones y medio de IFE, o 12 millones de bolsones de comida, o crédito a tasa cero para monotributistas, o para las pymes al 17%, tiene que llegar. Y después están los provocadores, sembradores del odio, que quieren derrotar la cuarentena porque es el máximo nivel de acumulación del gobierno. Entonces, así como no quieren sesionar en el Congreso, así como quieren trabar que se salven 2.400 productores que son deudores de Vicentín y ponen en riesgo 7.000 puestos de trabajo y no dejan pasar Vicentín, ¿por qué? Porque el Estado está armado como una máquina de impedir. Entonces, todo funciona para que nada se mueva y que el nivel de injusticia siga operando. Esto es lo que está sucediendo hoy y por eso en nuestros cálculos, para un poco darle un contexto a esto que pregunta, nuestros cálculos son dramáticos. Mire, si la curva se aplana hoy,
en esta fecha que estamos charlando, ¿Mm? que se aplane nomás, tenemos 6.000 muertos por mes. O sea que para diciembre tenemos 40.000 muertos. Pero si sigue duplicando los muertos, como viene duplicando hace ya 3 periodos, Los contagios, sí. en diciembre tenemos 164.000 muertos. Estamos duplicando los muertos, Aldo, no los contagios. Los muertos. Sí. Entonces, los muertos, los contagios pueden ser de un nivel leve, un nivel incluso asintomático, pero los muertos son muertos. Y encima tenemos capacidad operativa todavía, no está colapsado el sistema, pero lo que está colapsado es el capital humano que tenemos. Claro. No dan más. Tenemos 100 muertos trabajadores de la salud y más de 400 y pico de contagiados. Sí. Nuestros trabajadores de la salud, yo personalmente propongo que cuando termine la pandemia le demos un tratamiento similar a los de los combatientes de Malvinas, porque son los que estuvieron en primera fila en esta guerra. Bien, hay un tema aquí que de alguna forma me confunde. Recuerdo haber hablado con el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina, Carlos Cherro, quien me dijo en esa oportunidad de que el problema que tenían los efectores de salud privada era que los equipos de intensivistas eran no más de 2 por cada uno de esos efectores. Pero aún así, con la posibilidad de ampliar a través del uso del ROM, podían llegar a incorporar 3 camas, 4 camas más, no más que eso. Pero aún así, cuando se recibiesen esas camas, sea en los lugares privados como en los lugares públicos, recuerdo también la referencia de un trabajador, Arrechea, de AT Capital, que nos dijo que son camas virtuales, porque las camas están, los respiradores están, pero lo que no está es el plantel médico y el equipo médico para atenderlos. Ahora, mi pregunta es esta, doctor. Cuando González Ginés, allí por el inicio de la pandemia, habló de que si era necesario traer intensivistas de otros países del mundo, se habló en un primer momento de Cuba, lo que la Asociación Argentina de Profesionales dijo que no era necesario porque nosotros teníamos los planteles médicos como para poder darle respuesta. Lo que yo no entiendo es por qué se negó este presidente de la Asociación Médica a decir que descartaba cualquier tipo de ayuda o solidaridad externa de terapistas, cuando en realidad hoy nos estamos quejando porque no podemos renovar los equipos, porque muchos están contagiados, con sintomatología, muertos, extenuados, cansados. Ellos mismos dicen, me lo dijo el doctor Dubín hace 3 días, nos estamos equivocando producto del grado de cansancio que tenemos. Y ese equívoco significa la muerte de un paciente o la muerte de un profesional. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué? Está pasando, bueno, son 2 preguntas. La Sí. primera de ellas es que apenas se mencionó la posibilidad de traer los 150 terapistas de Cuba, hubo una campaña feroz de la oposición diciendo que eran todos espías cubanos, que no eran médicos, cuando en Italia los estaban despidiendo con lágrimas en los ojos por el esfuerzo realizado y cómo habían servido como rueda de auxilio a un sistema que colapsó allá. Esto hizo retroceder a algunos sectores e incluso no tuvimos el acompañamiento de las clínicas privadas para esto, que también se plegaron, ¿no? ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a venir? Bueno, usted sabe, Aldo, que en cada hecho que uno produce hay un sistema de disputa política. Claro. Y nadie quería en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento la demanda era muy baja y nosotros sabíamos que íbamos a una demanda alta. También sabíamos que al morigerar el impacto y aplanar la curva, el esfuerzo iba a ser mayor. Lo que no supusimos, obviamente, fue la agresividad del virus pese a todas las medidas de protección de nuestros trabajadores, que nos ha diezmado y nos ha hecho llorar mal a todos. Seguimos llorando. Ayer se murió un colega mío, jefe de cardiología del Hospital Evita de La Matanza, de 30 años de antigüedad. Se nos murió un enfermero de 42 años que no tenía ninguna enfermedad, que hasta el día siguiente había estado trabajando, al día siguiente entró con ambulancia directamente a terapia
y se murió a la noche. Esta es la agresividad del virus que estamos conociendo. Y hay algunos que lo niegan. Yo no entiendo cómo hay sectores tan patéticos en la Argentina, irresponsables y criminales, que tienden, digamos, a aflojar la cuarentena, que ya no existe, cuando estuvimos nadando 5 meses en el mar solamente para sobrevivir, y ahora tenemos la costa a la vista. Porque está la vacuna. Es más, la vacuna rusa hoy empieza a comercializarse en Rusia, hoy. Y nosotros, que tenemos la vacuna a la vista, pareciera que hay sectores de la política que quieren tener a 44 millones de argentinos de rehenes para poder producir y contar muertos, porque de esos mismos sectores nos pedían abrir la economía cuando nosotros protegíamos la salud. Ahora nos dicen, protejan la salud, porque total la economía ya la abrimos. Es realmente, en realidad lo que hay es una operación destituyente, o por lo menos deteriorante, si no quiere ponerle, para no ponerle el nombre de golpista, que también está sucediendo. Sí, claro. Ahora, ayer nos comentaba el psicólogo y epidemiólogo Mario Burgos, con quien hablábamos, que nos decía de que había una suerte de hartazgo, cansancio social, pero que por sobre todas cosas él lo que advertía es que había un cierto grado de negación de parte de la sociedad, de que ante la angustia que generaba la incertidumbre y la imposibilidad de poder aprender en un todo, comprender frente a qué se estaba, el primer gesto social que había era negar la situación y plantearse una situación de alegría como válvula de escape transitoria. No obstante ello, esto también fue sistemático. Digo, en algún momento a lo mejor dice, no se puede tratar este tipo de fenómenos con la razón. Ahora, si no se puede tratar con la razón, y es cierto que esto es un mecanismo de autodefensa que tenemos todos los seres humanos, ¿qué tendría que hacer el Estado como para poder generar, a partir de una prédica y de un relato o de una publicidad, que se introyecte en la cabeza de los argentinos de que estamos frente a una cosa demasiado peligrosa y dañosa? ¿Qué le falta? ¿Una campaña? ¿Salir? ¿Un banderazo? No sé, yo no soy especialista en estas cosas. Me gustaría que usted me lo cuente. Varias cosas en una sola pregunta. Primero, sí. Con Mario Burgos me uno una amistad muy estrecha. Estuvimos 4 años atendiendo a los presos de Jujuy, Milagro Salas, sí, viajando ambos. Él viene de la psicología, yo vengo de la cirugía, así que tenemos una distancia de apreciación. Como mínimo construimos el pensamiento desde otro lado, digamos. Nos peleamos, nos queremos como hermanos, realmente es un amigazo de aquello. Yo no creo solamente en las teorías psicoanalíticas de la negación. Yo creo que acá tenemos en la Argentina un plan sistemático, esto me lo va a entender usted porque está en los medios, de ocupación del espacio simbólico a partir de 2 fragatas misilísticas que tenemos todos los días, que se llaman Clarín y La Nación. Esas fragatas misilísticas, juntos con los sectores opositores duros y el embajador de Estados Unidos, que se ha inmiscuido en la política argentina, como dijo que venía a arreglar la justicia, forman parte de una operación que se está dando en otras partes del mundo, sería largo de relatar, pero que tiene que ver con los Bolsonaro, con Stephen Bannon, el golpe en Bolivia, todo eso financiado por la Fundación Libertad, todo esto lo conocemos. Sí. Sería largo, habría que hacer un programa de política internacional que yo estudio muchísimo. Bueno. Porque si a la gente le decimos hoy en Argentina que hay un conflicto intensísimo hoy en el Estrecho de Hormuz, nadie sabe ni dónde queda, claro, porque los diarios lo ocultan. Y si le digo que estamos al borde del conflicto en el mar de la China por las islas artificiales, nadie sabe de qué estoy hablando. Ni de la ruta de la seda, ni del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Este ocultamiento, esta tergiversación de la realidad que hacen estos medios que dejaron de ser de comunicación, porque son factores de poder, Aldo, juegan en la mesa del poder. Cuando atacaban la negociación de la deuda,
es porque tienen ellos bonos de deuda. Y si nosotros le bajábamos el 50% los intereses, perdían parte de esos 35.800 millones de dólares que la Argentina se ahorró en la negociación. Entonces, esto está sucediendo. Usted me preguntaba, como tercera parte de la pregunta, ¿qué hacer? Bueno, yo digo, la decisión política de quien no es gobierno, en este caso yo, pero es mi gobierno, al cual apoyo, es pedirle el botón rojo ya, y si es necesario, toque de queda de 18 de la tarde a 6 de la mañana, todos los días con despliegue de tropas. Como esto lo están viendo algunos sectores, están propiciando el levantamiento de la policía para dificultar este tipo de operación. Es cierto, es más, no sé si tuvo oportunidad, algunos tuits que se vieron ayer que eran un tanto turbios, digamos, como el de hoy del Ejército, en donde lo terminaron levantando por una situación de que hay una confrontación entre gente del Ejército y no sé qué organización armada en el 75. Bueno, de allí en más se hizo un hilo donde, bueno, todos peleaban sobre este tema de una reivindicación que después el Ejército retiró, pero que de todas formas dejó en claro de que la iniciativa partió de allí. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo convencer a estos sectores? Pero yo ya ni siquiera pregunto eso, porque alguien le va a decir, Rachida atenta contra las libertades individuales. Libertades individuales que, por otra parte, nunca se discutió si en el marco de una pandemia y de una crisis a nivel mundial, no digo que deben ser negadas, pero sí tenidas en cuenta, por lo menos, de lo que significa la garantía individual de quien se tiene que atender, la garantía individual de quien se tiene que proteger por la salud, la garantía individual que tiene que tener un ciudadano de que el Estado le garantice que camine por la calle sin riesgos de estar contagiándose, porque hay quienes no cumplimentan esa exigencia estatal. Es decir... Sí. Aldo, permítame. Vamos. La libertad individual no existe. Sí. Lo que existe es una libertad social. Sí. Porque si yo le pregunto a usted, dígame, Aldo, yo no he visto a ninguno de estos papanatas que piden libertad ir a Ezeiza y decir, yo quiero viajar porque tengo libertad de viajar. No, señor, no tiene pasaporte. Sí. Bueno, yo quiero viajar porque tengo libertad de viajar. Sí. Sin pasaporte no viaja. Me está coartando la libertad. ¿Alguno se fue a pelear por eso? No. ¿Alguno se fue a pelear en la ruta diciendo yo agarro mi coche y viajo cuando quiero y nunca voy a sacar registro porque es mi libertad? No. Entonces, ¿se da cuenta? La libertad es un contrato social que tenemos entre todos para tener una vida que sea vivible, apacible, donde los conflictos sean lo menor. Y esto es el contrato social que tenemos entre los argentinos. Esta libertad llama mucho la atención, esta libertad declamada, no practicada, llama mucho la atención porque la misma palabra está siendo levantada en Alemania, en España, en Italia por los grupos anticuarentena fascistas, nazis, sí. Con las esvásticas ondeando, exactamente igual. Entonces, cuando uno habla, como nos enseñó Perón, de que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, nos decía con esa picardía de siempre, uno entiende cómo se están desarrollando en la Argentina episodios de disputa de factores hegemónicos de poder, que se los voy a enumerar si algún día que lo quiere lo hablamos, que son el globalismo financiero continentalista, unipolar, globalismo financiero internacionalista que desde Europa, digamos, funciona para el resto del mundo. Pero todo está basado en la financiarización de la economía, en los fondos que conocemos como fondos buitre. Por eso la lucha por las patentes de la vacuna. Fíjese cómo el mundo es redondo, ese mundo al cual a veces destruimos con el calentamiento global y la desertización. Bueno, esto está pasando en la Argentina. Por eso yo creo que estamos en una profundísima lucha política entre quienes queremos terminar con un Estado que sirve para el coloniaje y un Estado que sirva a los intereses del pueblo. Bien, ahora lo ve el gobierno con los reflejos como para encarar esto,
Digo porque se ha tomado la pandemia como una suerte de variable de ajuste para la disputa política. Entonces digo, los cuadros del gobierno, evidentemente entiéndase, ministros, se puede llegar a también hablar de senadores, diputados u otros miembros de la coalición gobernante que de alguna manera den un paso adelante y que salgan a explicar esto o, aunque más no sea, a esclarecer en dónde está parado el gobierno respecto a esta situación. Yo creo que hay sectores que están dando esa batalla, en especial empezando por Ginés y los muchachos que trabajan en la salud, todos están rejugadísimos. La verdad que Daniel Goyán, el Nico Kep, la Ginés, Arnaldo Medina, la misma Carla, la verdad que a mí me emocionan, colaboro con ellos, pero de una posición mucho más cómoda que la de estar al frente de la batalla. Y otros sectores, como la presidenta de la ANSES, la Berta, que sale todos los días a explicar. ¿Usted tiene idea de cuántas, porque la gente a veces, esto es información, ¿usted tiene idea de cuántas liquidaciones hace la ANSES por mes? 18 millones. 18 millones. Sí. Muy bien. Sí. Esto hay que decirlo siempre. Porque nadie imagina una empresa liquidando 18 millones de salarios todos los meses, ¿no? Esto funciona en la Argentina. Como funcionan los investigadores que pusieron los test que nos llevaron, los kits para testear, que nos llevaron al 9º lugar del mundo en la producción de kits. O los bioingenieros, nuestros jóvenes, que duplicaron y cuadruplicaron con mecanismos de ingeniería cada respirador para atender 2 o 4 camas. Claro. Esto está sucediendo. Entonces, mire, yo estoy orgulloso de llegar a esta vez y encontrarme con esa juventud que me parece realmente espléndida y patriótica, que está luchando hoy, como lo hicieron antes con los satélites, los radares, y la juventud que está aguantando con paciencia, incluso mucha gente con paciencia la cuarentena. Ahora, si el gobierno tiene o no tiene, yo le digo, el gobierno tiene que cuidar 2 frentes. El frente interno, que es una coalición, no nos olvidemos, no es un partido, es una coalición en donde el equilibrio es necesario para conservar la masa crítica de la batalla, lo cual quizás lo muestra un poco más lento que si fuese un partido, donde las decisiones son más verticales, son más homogéneas. Claro, sí. Entonces, esto hay que explicarlo, porque si no, algunos compañeros, incluso peronistas, creen que este gobierno es un gobierno que tiene que hacer lo estratégico, la nueva constitución, la libertad. Bueno, esto se negocia permanentemente adentro y se enfrenta hacia afuera. O sea, tiene dos confrontaciones. Nosotros, yo como médico, pero además como militante, como compañero del campo nacional y popular, tengo la obligación de decir lo que pienso. Y en este caso pienso que hay que ir a medidas muy drásticas que nos dejen llegar a la orilla sin ahogarnos cuando tenemos la costa tan cerca. Perfecto. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer su tiempo y lo vamos a liberar, sabemos la urgencia que tiene. Le mando un fuerte abrazo. Si quiere una reflexión de 30 segundos final, algún mensaje a todos aquellos que todavía les quedan bastante difuso, no lo que usted dijo, sino difuso este discurso que por allí cruza entre medios y que es bastante esquizofrénico, ¿no? Yo lo único que les pido es que piensen en quienes están dando la vida por todos nosotros. Perfecto. En estos trabajadores que están dando la vida por todos nosotros. Nunca hubo grieta. Acá hay sembradores de odio y quienes queremos construir una patria. Perfecto. Y los que queremos construir una patria lo hacemos con amor y con mucha solidaridad. Bueno, gracias por esta reflexión final, doctor Jorge Rachid. Seguro nos vamos a estar comunicando para charlar de estos temas que están relacionados fundamentalmente con el plano internacional, la geopolítica y los impactos que tiene en el ámbito regional, nacional, económico, político, social e individual, porque esto también, e incluso hasta psicológico,
que es otro tema que también deberíamos estar abordando todos. Así que bueno, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Aldo, y por supuesto, esa es la discusión de la pospandemia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, escuchábamos al doctor Jorge Rachid, quien lo presentamos, sanitarista, exfuncionario público, un hombre de Estado con bastante conocimiento sobre lo que significa la organización del Estado en el terreno de la salud, en el campo de la política, en la lectura, que muchas veces desde su lugar le tocó soportar, si se quiere, en el sentido de que si Rachid interpreta qué es el mundo, sabe de qué manera los coletazos de ese mundo tienen impacto en la República Argentina. Esto tiene que ver también con actores, y cuando se habla de actores, Rachid refiere específicamente a un sector político que, si nosotros lo comparamos con la historia, nos vamos a dar cuenta que estos nombres se repiten hasta que, cuando podemos llegar hasta De la Rúa, si se quiere, algunos otros nombres se repiten con el consenso de Washington, otros nombres se repiten en el año 82, el que juega el dólar pierde, no sé si se acuerdan de Lorenzo Sigó, cuando decía todo esto y empezaba este mecanismo de trituración del patrimonio argentino, de los bienes de la República Argentina, del futuro de la República Argentina, que con mucho ensañamiento, desde aquel entonces hasta el día de la fecha, se vienen sucediendo con una intencionalidad: apropiarse absolutamente de todo. Entiéndase, cuando digo apropiarse de todo, no solo se quedaron con aquello que es materia prima, con aquello que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con la energía nuclear, que tiene que ver con la electricidad, y digo con esto la energía, que tiene que ver con las privatizadas, tiene que ver con las comunicaciones, que tiene rara casualidad, a partir de la instauración de ese proceso con la dictadura militar, lo único que ha hecho la República Argentina es, hasta el día de la fecha, ir perdiendo posiciones, excepto en algunos gobiernos que se plantearon cierto grado de independencia respecto de sus políticas, más allá de los mandantes externos y con socios internos, como lo decimos siempre, que son quienes ofrecen toda esta capacidad de enturbiar, de emporcar, vamos a decirlo muy claro, y de hacernos las cosas muy difíciles a los argentinos detrás de un discurso muy civilizatorio, pero que en el fondo, cuando terminan estas gestiones, nos damos cuenta que estamos mucho peor que cuando comenzaron. Así que bueno, esto es lo que de alguna forma en lo estratégico plantea Rachid. Hay que tener memoria quién te está hablando para darte cuenta hacia dónde te quiere llevar. Y en este terreno, valiéndose de algunos discursos que lo pudimos ver a lo largo de todos los golpes de la historia que tuvo la República Argentina para con su presidente, empezando por Irigoyen en septiembre de 1930. Si seguimos y comparamos, nos vamos a dar cuenta que siempre estuvo el mismo verso detrás. Así que bueno, con esta reflexión nos quedamos. Y, ¿por qué no? Ya nos estamos despidiendo, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco, desde aquí, del canal de TV, del diario digital Conclusión, te cuentan que nos vamos a ver en el próximo capítulo. Chau.